El balde golpeó el suelo con un estruendo que resonó en las paredes de la cocina. Agua sucia del trapeador, gris, fría, con un hedor a lejía, inundó las baldosas de piedra. Baldosas que Emira Thornwood había pasado la última hora fregando de rodillas. Ella no levantó la vista. Ya sabía quién lo había hecho. Corbin Ashford estaba de pie sobre ella, el guerrero principal de la manada, de hombros anchos y sonriendo como un niño que acababa de arrancarle las alas a algo pequeño. Ni siquiera había cambiado el paso. Solo pateó el balde al pasar, con la naturalidad de quien respira. Mantén tu cara asquerosa cubierta, fenómeno. Las risas brotaron desde la puerta. Serena Sterling, la hija del Alfa, estaba apoyada en el marco con los brazos cruzados y una sonrisa que podría cortar el cristal. De cabello dorado, inmaculada, la hembra sin pareja más deseada del territorio. Sinceramente, Corbin, no te acerques demasiado. Lo que sea que le pudrió la mitad de la cara podría ser contagioso. Arrugó la nariz. Tienes suerte de que mi padre siquiera la deje dormir en el sótano. Más risas. Algunos miembros del personal de la cocina desviaron la mirada, incómodos. Nadie dijo nada. Nadie lo hacía nunca. Emira alcanzó el trapeador. Sus dedos ampollados se cerraron sobre el mango y comenzó a limpiar el desastre. Otra vez, el mismo suelo, la misma agua sucia, el mismo silencio oprimiéndola como una piedra. No discutió, no lloró, ni siquiera levantó la cabeza. Había aprendido hace mucho tiempo que mantenerse en silencio era lo único que la mantenía a salvo. Tenía 22 años y mientras arrastraba el trapeador por las baldosas, la pesada capa de lana que siempre llevaba se movía con ella. Demasiado grande, deshilachada en los bordes, con la capucha tan echada hacia adelante que su rostro desaparecía en la sombra. La usaba todos los días, adentro, afuera, lloviera o hiciera sol. No porque quisiera, sino porque se lo habían ordenado. Emira escurrió el trapeador, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el suelo. Debajo de esa capucha, oculta de cada persona en la habitación, estaba la cosa que toda la manada de cresta de hierro despreciaba. Una cicatriz. Empezaba justo encima de su sien izquierda. Descendía bruscamente a través de su ceja, pasó a un suspiro de su ojo y tallaba una zanja profunda e irregular hasta la línea de su mandíbula. No tenía rango, ni aliados, nadie en esta manada que la mirara a los ojos, y mucho menos que la defendiera. Y la historia que todos contaban sobre esa cicatriz, cómo se la hizo, lo que significaba, qué tipo de persona era, cada palabra era una mentira. Según el Alpha Randall Sterling, Emira había sido una adolescente torpe y tonta que tropezó y cayó en una hoguera ceremonial durante una sagrada reunión diplomática. Había avergonzado a la manada, destruido un tratado, traído la deshonra a todo el territorio. Esa era la versión oficial. Estaba en los registros. Era lo que creía cada lobo en cresta de hierro. La verdad era algo que solo 3 personas sabían, y a 2 de ellas les habían pagado una gran cantidad de dinero para que lo olvidaran. Hace 4 años, lobos renegados habían arrasado la frontera oeste durante un festival de pleno verano. Los guerreros de élite de la manada, entrenados, armados, juramentados para proteger, se habían quedado paralizados de terror absoluto. Todos y cada uno, incluido Corbin Ashford, que ahora se pavoneaba por la casa de la manada como si fuera invencible. Mientras esos guerreros estaban paralizados, una chica sin rango de 17 años había arrojado su cuerpo entre un renegado que gruñía y un niño de 6 años llamado Elliot. Las garras del renegado le habían desgarrado la cara, pero el niño vivió. El Alpha Randall no podía permitir que esa historia existiera. Si la verdad salía a la luz, que su guardia de élite se había acobardado, mientras una adolescente sin rango mostraba más coraje que todos ellos juntos, su autoridad se desmoronaría. Las otras manadas olerían la debilidad. Surgirían desafíos. Su posición, el legado de su familia, todo lo que había construido estaría en riesgo. Así que la enterró. Pagó a la familia de Elliot para que se mudara a un territorio lejano. Obligó al médico de la manada a falsificar los registros médicos. Tachó a Emira de torpe y vergonzosa.
y le ordenó que se cubriera la cara permanentemente. Pero no la exilió. No podía. Desterrarla levantaría preguntas. ¿A dónde fue? ¿Por qué? Y peor aún, una chica vagando por las tierras de los renegados con una historia que contar, era un cabo suelto que no podía controlar. No, era mucho más seguro mantenerla cerca, mantenerla en silencio, mantenerla tan abajo en la jerarquía de la manada que a nadie se le ocurriría escucharla aunque hablara. Así que la despojó de su rango, le prohibió asistir a las ceremonias de apareamiento, la asignó a los trabajos de sirviente más bajos, fregar ollas, trapear suelos, acarrear leña. La enterró viva a la vista de todos y enseñó a toda la manada a ignorarla por completo. Funcionó. Durante 4 años, funcionó. Emira exprimió el trapeador en el balde y siguió fregando. La cocina olía a carne asada y jabón de lejía. Tenía las manos en carne viva y ampolladas. Le dolía la espalda de estar encorvada. En algún lugar profundo de su pecho, enterrada bajo años de silencio y supervivencia, una pequeña llama aún ardía, terca, desafiante, negándose a morir sin importar cuántas veces intentaran apagarla. Simplemente, aún no sabía para qué era esa llama. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe y las risas cesaron al instante. El Alpha Randall Sterling entró, con la cara roja, irradiando esa combinación particular de estrés y egocentrismo que significaba que algo político estaba sucediendo. Escuchen con atención, todos ustedes. Su voz rebotó en las paredes de azulejos. Acabo de recibir noticias de la capital. El rey Alpha Dominic Ashvale está realizando una gira regional. Llega aquí en 3 días para inspeccionar nuestras fronteras y asistir a la gala del solsticio de invierno. La habitación se quedó quieta. Incluso Emira sintió el peso de ese nombre. El rey Alpha Dominic Ashval, el gobernante soberano de todas las manadas del continente. Un rey guerrero conocido por su crueldad en la batalla, un control férreo de la ley y una intolerancia absoluta a la corrupción. Manadas enteras habían sido disueltas bajo su juicio. Alfas habían sido despojados de sus títulos y arrojados al exilio por ofensas mucho menos graves que las que Randall había cometido. También era notable que no tenía pareja. 5 años de búsqueda, y el rey nunca había encontrado a su compañera destinada. Ese detalle envió una visible onda de emoción por la habitación, especialmente a través de Serena, que se irguió como un halcón que divisa a su presa. El rey espera la perfección, continuó Randall, su mirada recorriendo la cocina antes de posarse en Emira con un asco indisimulado. Todo debe ser impecable. Apuntó un dedo grueso y cubierto de anillos directamente hacia ella. Y tú no debes ser vista. No servirás en las mesas principales. No caminarás por los pasillos principales. Si el rey llega a ver siquiera un atisbo de esa cara, te arrastraré personalmente a las tierras de los renegados. ¿Entendido? Sí, Alfa, susurró Emira. Su voz era áspera por la falta de uso. Apenas hablaba ya. Nunca había nadie con quien hablar. Bien. Se apartó de ella como si ya hubiera dejado de existir. Serena, ven, necesitamos elegir tu vestuario para la gala. Salieron bruscamente. La cocina se vació y Emira se quedó sola en el silencio, ajustándose más la capucha. No le importaba el rey Alfa. Los reyes y los alfas eran todos iguales, hombres arrogantes que gobernaban a través del miedo y la vanidad. Todo lo que tenía que hacer era permanecer invisible durante 3 días, quedarse en las sombras, hacerse pequeña. Llevaba 4 años haciéndolo. 3 días más no eran nada. 3 días más tarde, el aire cambió. No fue sutil. Cada lobo en el territorio lo sintió, una presión profunda y primitiva que se instalaba en los huesos y hacía que sus lobos internos quisieran agacharse y mostrar la garganta, como el cambio atmosférico antes de una tormenta masiva, excepto que la tormenta tenía un latido. El rey Alfa estaba cerca. Un convoy de camionetas negras se detuvo sobre la gravilla. Los guardias reales emergieron primero, tomando posiciones con la fluidez precisa de hombres entrenados para matar sin dudar. Entonces, del vehículo principal salió él, Dominic Ashvale. Era enorme, no solo alto,
sino denso con el tipo de músculo duro y forjado en batalla que provenía de décadas de combate real. Su cabello oscuro caía más allá de sus hombros, ligeramente enredado por el viento, enmarcando un rostro que era brutalmente apuesto. Mandíbula afilada, pómulos altos, una boca en una línea permanente de autoridad silenciosa. Sus ojos eran del color del ámbar fundido, y recorrieron a la manada reunida con la fría evaluación de un hombre que había visto todas las mentiras, todas las actuaciones, todos los intentos desesperados de engaño, y estaba cansado de todo ello. A su lado caminaba su beta, Kel Rennick, delgado, de mirada aguda, que ya escaneaba la propiedad. Llevaba un grueso dossier de cuero bajo un brazo. El Alpha Randall y Serena esperaban en lo alto de los escalones, inclinándose profundamente. Serena se había bañado en perfume de jazmín y se había embutido en un vestido carmesí diseñado para dejar muy poco a la imaginación. «Bienvenido, Rey Dominic», dijo Randall, su voz goteando una deferencia ensayada. «Nuestro humilde hogar es suyo». Dominic apenas le prestó atención. Odiaba estas giras, los halagos serviles, las mujeres arrojándose a sus pies, apestando a desesperación enmascarada con fragancias caras. Su lobo había estado inquieto durante años. 5 años buscando una compañera, el vínculo que se suponía que era inconfundible, una atracción que no se podía fingir. 5 años de nada. Había empezado a preguntarse si el destino simplemente había decidido negárselo. Estaba aquí por una razón. Los informes de inteligencia sugerían que Randall Sterling había estado malversando fondos de la manada y gestionando mal las defensas fronterizas. Dominic tenía la intención de encontrar las pruebas, dictar sentencia y marcharse. «Saltémonos las formalidades, Sterling», dijo. Su voz era un barítono bajo y grave que se movió entre la multitud como una cuchilla. «Quiero tus libros de contabilidad en mi mesa para esta noche, después del banquete». La sonrisa de Randall no llegó a sus ojos. «Por supuesto, mi rey». El gran comedor resplandecía de excesos. Candelabros de cristal proyectaban luces prismáticas sobre mesas repletas de venado asado, pato glaseado, vino importado y torres de fruta. Era el tipo de exhibición diseñada para impresionar y distraer. Dominic se sentó en la mesa principal con un vaso de bourbon en la mano, impasible ante todo aquello. Serena se había colocado a su derecha, inclinándose demasiado cerca, riendo demasiado fuerte de cosas que él no había dicho, buscando excusas para rozar sus dedos contra su brazo. Él no la había mirado, ni una sola vez. Abajo, en las cocinas del sótano, todo se estaba desmoronando. El Omega jefe se había desplomado por el agotamiento. 2 sirvientes estaban enfermos. El plato principal para la mesa del rey estaba emplatado y listo, pero no quedaba nadie para subirlo. Thomas, el jefe de cocina, un hombre frenético de pelo gris que llevaba 30 años cocinando para Cresta de Hierro, agarró a Emira del brazo. «Tienes que subir esta bandeja por la entrada lateral. Déjala en la estación de servicio y sal. Nadie se dará cuenta en medio del caos». El miedo le subió por la espina dorsal, pero el alfa dijo, «El alfa me matará si la comida del rey llega fría». Thomas le puso una enorme bandeja de plata en las manos. «Déjala. Muévete rápido. Ve». Sus manos temblaban mientras empujaba la puerta de servicio hacia el estrecho pasillo. El ruido del banquete se filtraba a través de las paredes. Risas, tintineo de cristales. La voz estruendosa de Randall presumiendo de una riqueza que no era real. Se deslizó a través de la cortina de terciopelo en la parte trasera del salón, con la barbilla pegada al pecho y la capucha echada hacia adelante. Era una sombra moviéndose entre las sombras. Llegó a la estación de servicio, dejó la bandeja y se dio la vuelta para retirarse. Estaba a 3 pasos de la cortina, a 3 pasos de la seguridad. En la mesa principal, Dominic estaba a mitad de una frase cuando lo sintió. Un aroma, débil al principio, casi enterrado bajo la pesada nube de perfume y carne asada. Luego se agudizó, cortando todo como una cuchilla a través de la seda. Cedro empapado de lluvia, vainilla dulce, algo dolorosamente puro,
como la primera bocanada de aire después de un largo invierno. Se puso rígido. Su vaso se detuvo a medio camino de su boca. Sus pupilas se dilataron, expandiéndose hasta que sus ojos ámbar se volvieron casi negros. Dentro de su mente, su lobo, silencioso y melancólico durante 5 años, no dio un codazo, no gruñó, rugió. Una palabra que sacudió cada fibra de su ser como un terremoto. Compañera. Levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos recorrieron la habitación, cazando, buscando, fijos en algo invisible que tiraba de él como una cadena. Cerca de la cortina, Emira se movía rápido, zigzagueando entre el personal, casi al otro lado. Serena la vio. Se había alejado de la mesa para buscar otra botella de vino, y la capa de lana deshilachada le llamó la atención. Esa capa fea y familiar. Una chispa de satisfacción viciosa se encendió detrás de la sonrisa perfecta de Serena. La pequeña desdichada había desobedecido una orden directa. Mientras Emira pasaba deprisa, Serena cambió su peso y clavó el tacón de aguja de su zapato directamente en el tobillo de Emira. El dolor fue instantáneo, cegador. Emira se lanzó hacia adelante con un grito ahogado. Se sujetó al borde de una mesa auxiliar de caoba, pero su codo golpeó una fila de copas de agua de cristal. Cayeron, una tras otra, y se hicieron añicos contra el suelo de mármol en una explosión de fragmentos brillantes. La música se detuvo, las risas cesaron, todas las voces en la sala se silenciaron en el mismo instante. El único sonido fue el último trozo de cristal rodando en un lento círculo sonoro sobre el mármol antes de quedar plano. Todos los ojos se volvieron hacia la sirvienta encapuchada arrodillada entre los cristales rotos, y el aroma, vainilla y cedro empapado de lluvia, floreció en el aire como si una presa se hubiera roto. Inundó la mesa principal en una ola abrumadora. La pesada silla de roble de Dominic se volcó hacia atrás y se estrelló contra el suelo mientras él se ponía de pie de un salto. El golpe resonó como un disparo. La mano del Beta Kale cayó instantáneamente sobre su arma. Todo su cuerpo se tensó al sentir el pico caótico y violento en la energía de su rey. Randall se puso morado. Se abalanzó sobre Emira, con las venas hinchadas en el cuello. «Tú, señor», bramó. «¿Qué haces aquí arriba? Te dije que te quedaras en la oscuridad, donde perteneces». La risa de Serena fue aguda y estridente, actuando para la sala. «Oh, no se preocupe, Rey Dominic. Es solo nuestra pequeña criatura del sótano, torpe, deforme y, sinceramente, un poco tonta. Intentamos mantener a la cosa horrible fuera de la vista para que no le arruine el apetito a nadie». Emira temblaba tan violentamente que su visión se volvió borrosa. Se arrastró hacia atrás por el suelo, y su palma cayó con fuerza sobre un trozo de cristal. Le cortó profundamente. La sangre roja y brillante brotó al instante. El olor de su sangre, y peor, el olor acre y sofocante de su terror, golpeó a Dominic como un puñetazo en el esternón. Algo dentro de él se rompió. No rodeó la mesa. Saltó sobre ella, con una mano en el borde, las botas despejando la superficie, aterrizando en el mármol con un sonido que hizo temblar el suelo. Los platos traquetearon a lo largo de toda la mesa. El vino se derramó por los bordes. Cada lobo en el salón retrocedió físicamente, encogiéndose ante el muro de energía letal que emanaba de su rey. Se acercó a la figura arrodillada. Su pecho subía y bajaba. Sus ojos ámbar estaban fijos en ella con una intensidad que hacía que los guerreros experimentados desviaran la mirada. Se movió entre la multitud como una cuchilla a través del agua, y la gente se apresuró a despejar su camino. Emira no esperó. Años de instinto de supervivencia se impusieron a todo. La aproximación del rey, la sangre, los cristales rotos, los cientos de ojos observándola. Se puso en pie de un salto, se apretó la mano herida contra el pecho y corrió. Golpeó las puertas de servicio y las atravesó antes de que nadie pudiera reaccionar. «Detente». La voz de Dominic llevaba todo el peso del comando alfa, la frecuencia rara y devastadora que eludía el pensamiento y golpeaba directamente al lobo dentro de cada persona en la sala.
El cristal restante en las mesas se agrietó. 3 guerreros cayeron de rodillas involuntariamente, jadeando. Un candelabro se balanceó en su cadena, pero Emira, corriendo con pura adrenalina, impulsada por 4 años de miedo, ya se había ido. El pasillo se la tragó. Dominic se detuvo en el lugar donde ella se había arrodillado. Miró hacia abajo. Una sola gota de sangre brillaba en un trozo de cristal. Su sangre. La sangre de su compañera. Un gruñido brotó de él, bajo, profundo y tan territorial que vibró a través de la piedra bajo los pies de todos. No fue fuerte, no necesitaba serlo. Era el sonido de algo antiguo y absoluto despertando. Randall retrocedió 2 pasos, su rostro se puso blanco. Su Majestad, tartamudeó, el sudor brotando en su frente. Lo siento profundamente, esa chica miserable será severamente castigada. Dominic giró la cabeza, lentamente. Sus ojos ya no eran ámbar, eran de un carmesí profundo y brillante, la marca de un rey alfa completamente emergido, lobo y hombre fusionados en una única y aterradora conciencia. La sala dejó de respirar. Si alguien en esta manada, dijo Dominic, cada palabra cayendo como un martillo sobre la piedra, le pone una sola mano encima, quemaré este territorio hasta los cimientos y lo disfrutaré. Miró a Cale. Su beta ya se movía hacia la puerta. Cierra las fronteras. Nadie sale. Cale asintió una vez. Encuéntrala. Entonces Dominic se dio la vuelta, pasó por encima de los cristales rotos y salió del salón de banquetes. Las puertas se cerraron tras él, y durante un largo y terrible momento, nadie en la sala se movió ni habló. Randall Sterling se quedó perfectamente quieto, mirando la sangre en el suelo. Y por primera vez en 4 años, el hombre que había enterrado la verdad sintió que la tierra se movía bajo sus pies. El viento de noviembre cortaba los pinos como una cuchilla. Emira corrió hasta que sus pulmones gritaron, hasta que sus piernas cedieron y se trabaron y volvieron a ceder, hasta que el mundo se desdibujó en nada más que árboles oscuros y un cielo más oscuro, y el ritmo desesperado de su propia respiración agitada. Sus botas resbalaron en raíces mojadas por la lluvia. Su mano herida palpitaba con cada latido, dejando débiles rastros de sangre en los helechos que atravesaba. Podía sentirlo detrás de ella. No cerca, todavía no, pero expandiéndose. Su presencia se extendía por el bosque como un frente de presión, empujando el aire mismo, haciéndolo denso y difícil de respirar. Todas las pequeñas criaturas del bosque habían enmudecido. No había búhos, no había insectos, solo el viento y sus propios pasos de pánico. Corrió al único lugar seguro que conocía. Al borde del barranco norte, medio oculta por zarzas crecidas, se encontraba una cabaña de leñadores abandonada. El techo se hundía, las paredes se inclinaban. El resto de la manada la consideraba una trampa mortal. Para Emira, era el único lugar en el mundo donde nadie la seguía. Se arrojó a través del marco de la puerta rota, se derrumbó en la esquina más alejada, se llevó las rodillas al pecho y bajó la cabeza tanto como pudo. Todo su cuerpo temblaba. La sangre de sus palmas empapó la lana deshilachada de su capa, primero cálida y luego rápidamente fría. Afuera, el bosque se quedó en absoluto silencio. No tranquilo. Silencio. El tipo de silencio que solo ocurre cuando algo en la cima de la cadena alimenticia se mueve por un espacio, y todo ser vivo lo reconoce y se queda quieto. Una sombra llenó el umbral de la puerta, ancha, alta, bloqueando por completo la luz de la luna. Dominic entró en la cabaña. Había perdido su chaqueta en algún lugar del bosque. Su camisa de vestir blanca estaba abierta en el cuello, húmeda por la niebla, pegada a los duros planos de su pecho. Su cabello oscuro colgaba suelto alrededor de su rostro. Sus ojos, de nuevo ámbar, con el carmesí desvaneciéndose, la encontraron al instante en la oscuridad. Se detuvo justo en la entrada. No se abalanzó, no gritó. Se quedó quieto, y cuando habló, su voz no se parecía en nada a la fuerza devastadora que había agrietado el cristal en el salón de banquetes. Era baja, tranquila, cuidadosa. No huyas de mí. Emira se apretó más contra la pared podrida. Por favor,
dijo con voz ahogada. Por favor, Su Majestad. No quise arruinar el banquete. El Alfa Randall me matará. Solo déjeme abandonar el territorio. Iré a las tierras de los renegados. Desapareceré. Nunca tendrá que... Las palabras salieron rápidas y entrecortadas. La súplica ensayada de una mujer que había pasado años negociando por el mínimo de supervivencia. Dominic cruzó la cabaña en 2 zancadas, y entonces hizo algo que la sorprendió hasta dejarla en silencio. Cayó de rodillas. El rey Alfa, el lobo más poderoso del continente, se arrodilló en el suelo sucio y húmedo de una cabaña podrida. Sus pantalones se empaparon al instante. No lo notó, no le importó. Nadie te va a matar, dijo, y no vas a ir a las tierras de los renegados. Extendió una mano, grande, callosa, con cicatrices en los nudillos, y la mantuvo en el espacio entre ellos, con la palma hacia arriba. Me perteneces. Emira lo miró fijamente. Las palabras no conectaban, no podían. Ella no era nada. Era la cosa que escondían en el sótano. Soy una sirvienta, susurró. Una marginada deforme. Usted no. Mi lobo sabe exactamente lo que estoy diciendo. Sin dudar, sin incertidumbre. Eres mi compañera. Te he estado buscando durante 5 años. Sus dedos flotaban a centímetros de su cara. Podía sentir el calor que emanaba de su piel. ¿Puedo?, preguntó él. 2 palabras, y rompieron algo dentro de ella. En 4 años, nadie le había pedido permiso para nada. Cada mano que se había acercado a su rostro venía acompañada de violencia. Bofetadas, empujones, dedos que le arrancaban la capucha para exponer su cicatriz como entretenimiento. Nadie había preguntado nunca. Una lágrima se deslizó por su barbilla. Luego otra. Apretó los ojos, lentamente, temblando, asintió. Los dedos de Dominic se enroscaron en la pesada lana. Con un cuidado agónico, como si manejara algo que pudiera romperse, le retiró la capucha. Se deslizó de su cabeza y se posó alrededor de sus hombros. La luz de la luna entró por la ventana rota y cayó sobre su rostro. Vio la cicatriz. Era imposible no verla. Una línea brutal e irregular que atravesaba su ceja, tallando un profundo valle a través de su mejilla hasta su mandíbula. El tejido a su alrededor estaba elevado y desigual, de un rosa plateado a la pálida luz. Emira apartó la cara. Un sollozo crudo y miserable brotó de su pecho. No mire, sé lo que es, me lo dicen todos los días. Dominic no se inmutó, no retrocedió. Lo que sintió no fue asco, fue rabia, al rojo vivo y precisa, no hacia ella, nunca hacia ella, hacia lo que fuera que le hubiera hecho esto, hacia cada persona que la había hecho creer que merecía estar escondida. Un gruñido retumbó en su pecho, profundo, protector, antiguo. Le tomó la barbilla suavemente y volvió su rostro hacia él. Su pulgar trazó la línea de la cicatriz con una presión ligera como una pluma, desde la sien hasta la mandíbula. Esta no es la marca de una chica que cayó en una hoguera, dijo en voz baja. Los ojos de ella se abrieron de par en par. Su corazón se estrelló contra sus costillas. ¿Cómo usted? No pudo terminar la frase. Mi beta es extremadamente eficiente. Lo dijo con gravedad y por primera vez, ella notó algo en su expresión. Una furia fría y controlada que no tenía nada que ver con ella y todo que ver con lo que le habían hecho. Esto es lo que había sucedido en las horas posteriores al banquete. De vuelta en la casa de la manada, el Beta Kale se había movido rápido. Selló todas las salidas, apostó guardias en las fronteras. Luego se puso a trabajar. No en el objetivo obvio, la oficina de Randall, sino en algo más sutil, los archivos médicos de la manada. Kale había estudiado el dossier de inteligencia sobre Cresta de Hierro durante el viaje desde la capital. Algo en la cronología de la herida de Emira Thornwood no coincidía con la narrativa oficial. Los accidentes con hogueras dejan cicatrices de quemaduras, daños tisulares lisos y extendidos. La cicatriz que había vislumbrado cuando ella cayó era irregular, lineal, la firma inconfundible de unas garras. Encontró al doctor Nathan Hale, el anciano médico de la manada,
en su estrecha oficina, tratando desesperadamente de triturar documentos. Demasiado tarde, acorralado por dos guardias reales, el doctor Hale se derrumbó en minutos. Años de culpa y miedo salieron a borbotones. Lo confesó todo. La verdadera naturaleza de las heridas, los registros falsificados, las órdenes de Randall. Entregó los archivos de respaldo encriptados que había guardado en secreto, incapaz de decidirse a destruir la verdad por completo. Cale transmitió los hallazgos a Dominic a través del enlace mental en tiempo real. Ahora, arrodillado en una cabaña podrida con la luz de la luna en el rostro lleno de cicatrices de su compañera, Dominic le contó lo que sabía. El doctor Hale confesó, dijo. Le contó a mi beta sobre el ataque de los renegados hace 4 años. Le contó sobre una chica sin rango de 17 años que se interpuso entre un depredador y un niño de 6 años llamado Elliot. Y le contó cómo Randall Sterling lo obligó a falsificar los registros, a enterrar la verdad de que sus guerreros de élite se congelaron mientras tú sangrabas salvando a un niño. Emira dejó de respirar. El secreto que había llevado en un silencio total y agonizante durante 4 años. La verdad que le había costado todo. Su dignidad, su rango, su rostro, su lugar en el mundo. La verdad que finalmente había dejado de creer que alguien conocería o le importaría. Alguien lo sabía. Ya hemos contactado a la familia de Elliot, continuó Dominic. Están siendo traídos a la capital para proporcionar testimonio formal. Los registros financieros de Randall han sido confiscados. Esto no es solo por lo de esta noche, Emira. Esto se ha estado gestando durante mucho tiempo. Vinimos aquí por informes de corrupción. Lo que encontramos fue peor. Se inclinó hacia adelante hasta que su frente descansó suavemente contra la de ella. Cálido, firme. El poder controlado en él irradiaba seguridad en lugar de amenaza. No caíste en un fuego, susurró. Te ganaste la marca de una guerrera. Y el hecho de que te obligaran a ocultarla, te hicieran creer que era algo de lo que avergonzarse, es un crimen por el que pienso hacerles responder. Se apartó y se puso de pie, levantándola con él. Luego se desabrochó la camisa, se la quitó y la envolvió alrededor de sus hombros temblorosos. Su torso era un mapa de viejas cicatrices, líneas blancas desvaídas que cruzaban su pecho. Sus costillas, las crestas de su espalda. Las llevaba abiertamente, sin disculpas. Eran su historia. Quería que las viera, que entendiera. Ven conmigo, Emira. Su voz cambió, se endureció, convirtiéndose en acero frío y autoritario. Es hora de volver. Nadie se había movido. En el gran comedor, el tiempo parecía haberse detenido en el momento en que el rey salió. Los guardias reales todavía custodiaban cada salida, con las manos en las armas y los rostros inexpresivos. Randall Sterling caminaba de un lado a otro frente a la mesa principal, mordiéndose el labio hasta sangrar, su mente repasando escenarios y sin encontrar escapatoria en ninguno de ellos. Serena estaba sentada rígida en su silla, con los brazos cruzados con fuerza contra el pecho. Su hermoso rostro alternaba entre la furia y los primeros indicios de miedo genuino. La manada, cientos de lobos que habían pasado 4 años burlándose, ignorando y atormentando a una sirvienta encapuchada, estaba sentada en filas de un silencio sofocante. Algunos de ellos estaban empezando a pensar, a recordar cosas. La forma en que la cicatriz no parecía una quemadura. La forma en que Emira nunca se defendía, no porque fuera culpable, sino porque nadie la habría escuchado. La forma en que la familia de Elliot había desaparecido tan repentinamente, tan silenciosamente, sin una explicación real. Pequeñas dudas, creciendo. Las pesadas puertas de roble estallaron hacia adentro. No se abrieron, volaron en pedazos. La madera se estrelló contra las paredes de piedra y las astillas salpicaron la entrada como metralla. Dominic Asheville atravesó los escombros, con el pecho desnudo y lleno de cicatrices de batalla. La energía que emanaba de él presionó a cada lobo en el salón como un peso físico. No era solo dominante, era aniquiladora. Varios de los lobos más débiles gimieron involuntariamente.
Otros se aferraron a los bordes de sus sillas con los nudillos blancos, luchando contra la abrumadora necesidad biológica de desplomarse en el suelo. Y a su lado caminando, no escondiéndose, caminando con la barbilla levantada y los hombros rectos, estaba Emira. Su camisa de gran tamaño colgaba de su pequeña figura. Sus manos eran visibles, ásperas, ampolladas, la palma derecha todavía marcada con sangre seca. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, despeinado, todavía húmedo por la niebla del bosque. Y su rostro completo estaba expuesto a cada persona en la sala. La cicatriz captó la luz del candelabro. Irregular, violenta, inconfundible. Contaba una historia que cada lobo en el salón ahora, por primera vez, se veía obligado a ver de verdad. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Algunos lobos bajaron la mirada con culpa inmediata. Otros la miraron fijamente, viéndola de verdad por primera vez en años. Serina se puso de pie de un salto. Su Majestad, ¿qué hace con esa criatura? Su voz se quebró, estridente por la desesperación. Está enferma, es una vergüenza. Silencio. El comando alfa detonó en la sala. Las llamas de las velas se inclinaron. El vino tembló en cada copa. El polvo se sacudió de las vigas. La fuerza la golpeó a Serina como una pared, doblando sus piernas y dejándola caer al suelo de mármol. Jadeó, con las manos arañando su propia garganta, aplastada bajo un peso invisible que le arrebató todo rastro de compostura. Dominic no la miró, guió a Emira al centro de la sala, el centro absoluto, no el rincón de los sirvientes, no el lado, el lugar donde todos pudieran ver. Luego se volvió para enfrentar a Randall Sterling. Randall había dejado de caminar. Estaba de pie detrás de la mesa principal, temblando, su rostro del color de la ceniza húmeda. El cálculo había desaparecido de sus ojos. Lo que quedaba era el reconocimiento desnudo y animal de un hombre que entendía que aquello de lo que había estado huyendo durante 4 años, finalmente, había llegado. Alpha Randall Sterling. La voz de Dominic era tranquila, no fuerte. La calma era peor que los gritos. Gritar significaba emoción. La calma significaba que el juicio ya había sido dictado y solo quedaba el anuncio. Durante 5 años he buscado una compañera digna de estar a mi lado en el trono. Esperaba encontrar fuerza. Esperaba encontrar honor. Dejó que el silencio se alargara hasta volverse casi insoportable. En cambio, en tu territorio, encontré una manada de cobardes escondiéndose detrás del coraje de una sola mujer sin rango. Las manos de Randall se levantaron, con las palmas hacia afuera. Mi rey, no entiendo lo que le han dicho. Es solo una sirvienta torpe. El incidente de la hoguera. Beta Cale. Cale salió de las sombras detrás de la mesa principal y no estaba solo. Tenía al doctor Nathan Hale por el cuello. El médico de la manada parecía haber envejecido una década en las últimas 3 horas. Su rostro estaba manchado de lágrimas. Sus piernas apenas lo sostenían. Cale soltó al doctor y dejó caer una gruesa pila de archivos sobre la mesa del comedor. El sonido del papel golpeando la madera resonó en el silencioso salón. El doctor Hale ha cooperado plenamente, anunció Cale, su voz aguda llegando a cada rincón. Ha proporcionado los registros médicos originales de la noche de la brecha en la frontera oeste hace 4 años. Abrió el primer archivo y levantó una página, un diagrama médico visible incluso desde el fondo de la sala que mostraba el patrón de las laceraciones de garras. Las heridas en el rostro de Emira Thornwood se clasifican sin ambigüedad como laceraciones defensivas de garras de licántropo, sufridas mientras protegía físicamente a un miembro juvenil de la manada de un atacante renegado. Dejó que eso se asentara, observando la onda de conmoción moverse a través de los lobos sentados. El informe original del médico fue destruido por orden del Alpha Sterling y reemplazado por un relato inventado de un accidente en una hoguera. El Dr. Hale conservó copias encriptadas de los archivos originales. Cale dejó la página y continuó. Además, la familia del niño que ella salvó, un niño llamado Elliot, fue coaccionada financieramente para mudarse a un territorio lejano bajo un acuerdo de no divulgación. Hemos hecho contacto, han aceptado proporcionar testimonio formal a la corona
y están en camino mientras hablamos. Los murmullos estallaron, bajos al principio y luego creciendo. Conmoción, confusión, culpa. La lenta y nauseabunda comprensión extendiéndose por la sala mientras cientos de lobos entendían de qué habían sido parte, de qué se habían reído, qué habían observado, qué habían permitido. Corbin Ashford, guerrero principal, el hombre que pateaba su balde a diario, el hombre que se había quedado paralizado de terror durante el ataque de los renegados mientras una adolescente luchaba y sangraba en su lugar, se puso blanco como un hueso. Sus manos comenzaron a temblar. Miró fijamente la mesa frente a él, incapaz de levantar la vista. Dominic dio un paso lento hacia Randall, luego otro. Cada pisada fue deliberada, pesada, final. Permitiste que tus guerreros se acobardaran mientras ella sangraba. Compraste el silencio de la familia cuyo hijo salvó. Falsificaste registros médicos. Despojaste a una heroína de su rango y la enterraste en tu sótano fregando tus suelos, escondiendo su rostro porque la verdad de su coraje era una amenaza para tu orgullo. Randall cayó de rodillas. Su voz se quebró. Piedad, su majestad. Lo hice por la reputación de la manada. Revelar debilidad habría... Revelar debilidad, lo interrumpió Dominic, su voz precisa como una navaja. Es exactamente lo que hiciste. Todos los días durante 4 años. Se detuvo directamente sobre el alfa arrodillado. Lo miró. Por la autoridad que me confieren la corona y las antiguas leyes de nuestra especie, y basándome en las pruebas presentadas por mi beta, la confesión de tu propio médico y el testimonio que actualmente prepara la familia del niño que Mira Thornwood salvó, te despojo de tu título de alfa con efecto inmediato. Randall se estremeció como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Tú, tu hija Serena y tu guerrero principal Corbin Ashford son sentenciados al exilio permanente en los páramos del norte. Si alguno de ustedes vuelve a poner un pie en territorio civilizado, la sentencia es la muerte. Serena gritó. Fue un grito crudo y feo, nada hermoso ni compuesto en él. Un chillido de absoluta desesperación. 2 guardias reales la levantaron por los brazos y ella se debatió contra ellos, su vestido carmesí rasgándose en la costura del hombro, el rímel corriendo en vetas negras por su rostro. «No puedes», gritó. «Soy la hija de un alfa. Se suponía que iba a ser reina. No puedes elegir a esa...» La mano de un guardia se cerró sobre su boca. Fue arrastrada hacia la puerta, todavía luchando, todavía gritando detrás del agarre que la amordazaba. Corbin no se resistió. No habló. No levantó la vista mientras los guardias lo tomaban de los brazos. Pero justo antes de que lo sacaran por la puerta, sus ojos encontraron los de Emira al otro lado del salón. Ella sostuvo su mirada. Él lo sabía. Siempre había sabido lo que realmente sucedió esa noche y había sido demasiado cobarde para decir una sola palabra. La vergüenza en sus ojos se lo dijo todo. Luego desapareció. A Randall lo levantaron por último. Mantuvo la cabeza gacha mientras los guardias lo sacaban. No volvió a suplicar. No quedaba nada por lo que suplicar. Las puertas se cerraron tras ellos. Dominic le dio la espalda al espacio vacío donde el alfa caído en desgracia se había arrodillado y caminó de regreso hacia Emira. Ella estaba de pie en el centro de la sala, no encogida, no encorvada, de pie con los hombros rectos y su rostro lleno de cicatrices levantado hacia la luz del candelabro. Las lágrimas corrían libremente por ambas mejillas, pero sus ojos estaban claros. El peso aplastante se había ido. El juicio sofocante que había definido cada día de su vida durante 4 años, la burla, la crueldad, la humillación diaria, había terminado, hecho añicos como las copas de cristal en el suelo. Y en su lugar había algo que apenas reconocía. Silencio, pero no el silencio frío y solitario del sótano. Este era el silencio del asombro. Dominic se detuvo frente a ella y por segunda vez esa noche el rey Alfa se arrodilló. Un murmullo de incredulidad atónita recorrió el salón. Un rey arrodillado era algo que la mayoría de los lobos nunca presenciarían en toda su vida.
Era el máximo acto de reverencia, un soberano humillándose ante la persona que consideraba su igual. Tomó sus manos entre las suyas, sus manos pequeñas, ásperas y ampolladas, marcadas por el jabón de lejía y los cristales rotos, sostenidas suavemente en sus manos grandes y curtidas por la batalla. La miró. Sus ojos ámbar se suavizaron y cada lobo en esa sala vio algo en su aterrador e intocable rey que ninguno de ellos había visto antes. Ternura. Se rieron de tu cicatriz, Emira, dijo. Su voz era tranquila, pero llegó a cada rincón del enorme salón con perfecta claridad. Te dijeron que era la cara de un monstruo, te hicieron esconderla en la oscuridad. Hizo una pausa, pero estaban demasiado ciegos para ver lo que realmente era. Otra pausa. La sala contuvo la respiración. Era una corona. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como algo sagrado. Eres el alma más valiente que he conocido. Eres mi compañera, mi igual, y la verdadera reina de este reino. Su agarre en sus manos se hizo más fuerte, no doloroso, sino seguro, inquebrantable, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca más dudes de eso. Levantó su mano herida hasta sus labios y presionó un suave beso contra la herida en su palma. Luego se levantó, atrayéndola hacia él, rodeándola con ambos brazos en un abrazo tan feroz y protector que el resto del mundo pareció desvanecerse por completo. Y cuando sus labios se encontraron con los de ella, el vínculo se encendió. Un calor brillante y ardiente brotó a lo largo de la clavícula de Emira, la marca de apareamiento grabándose en su piel como oro líquido. Ella jadeó contra su boca, no de dolor, sino de reconocimiento. Como si una puerta dentro de ella que había estado cerrada toda su vida finalmente se abriera y la luz entrara a raudales. Él se apartó lo suficiente para mirarla a la cara. La cicatriz, las lágrimas, el fuego en sus ojos, la llama que siempre había estado allí, enterrada, esperando, que nunca habían logrado extinguir por mucho que lo intentaran. No más capuchas, murmuró. Emira miró al salón lleno de lobos que una vez la habían llamado monstruo, que habían pateado su balde y se habían reído, que la habían ignorado como si fuera invisible, que ahora la miraban con algo que nunca antes había visto dirigido hacia ella. No necesitaba su aprobación, no necesitaba su culpa, no necesitaba nada de ellos en absoluto. Pero les dejó ver su rostro, cada centímetro de él, y sonrió. Emira Thornwood, la reina con la cicatriz, la heroína oculta, la chica que intentaron borrar, nunca más se escondería.